Estamos en Núcleo, una conversación pública para conversar con el escritor, periodista y desde hace un tiempo performer Cristian Alarcón. Buenas, qué gusto conversar con vos, Cristian. Virginia, gracias, me encanta estar acá. Bueno, publicaste 2 libros de no ficción, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Si me querés quereme tranza, y su obra, su última novela, que es de ficción, Premio Alfaguara 2022, que es El tercer paraíso. Y ahora estás con Testosterona, que de alguna manera viene como a culminar o a cerrar cierto recorrido de periodismo, performance y hacer una conjugación de periodismo performático. Sí, le llamamos así cuando lo creamos hace más de 7 años, Laboratorio de Periodismo Performático, un espacio donde nosotros convocamos artistas y periodistas para trabajar investigaciones que en lugar de terminar en un texto, terminan siendo una performance. Al principio eran callejeras o en distintos espacios y cada vez fueron más escénicas. Testosterona quizás es la performance número 11 de todas esas otras que hicimos junto a otros colegas y artistas maravillosos. Y en este caso trabajé con un recuerdo de infancia que vino de un momento a otro, que es el recuerdo de las inyecciones de testosterona que recibí entre los 6 y los 8 años, cuando era un niño exiliado en la Patagonia. Nos habíamos venido de Chile, para masculinizarme como parte de lo que se llamaban tratamientos de conversión de la homosexualidad. Si todavía queda alguien que piensa que el periodismo es algo objetivo, por ejemplo, pienso que lo performático tiene mucho que ver con el cuerpo, con lo subjetivo justamente, con esta historia, en tu caso personal. Bueno, cuando hablas de laboratorio hablas de Anfibia, sos director, sos mentor, sos el creador, el que craneó toda esa revista digital de la que sale este laboratorio en un punto. ¿Cómo definís a ese periodismo que tiene que ver con el cuerpo, no? Aunque yo transité la crónica desde muy temprano, digamos, ya desde el página 12 de los años 90, que es donde yo comienzo a escribir mis primeros textos más literarios, haciendo investigación periodística, pero siempre buscando ese ritmo más emocional y trepidante de la literatura, diría que lo subjetivo fue vital para mí, para construir todos esos textos a lo largo de 20 o más años, pero nunca, en definitiva, ni siquiera con la novela, yo había trabajado tanto con mi propia subjetividad. El trauma que deja un tratamiento deshumanizante, no sé cómo describirlo, pero en principio es un agujero negro, es un enorme olvido, que es de algún modo un modo de sobrevivir, creo yo, porque yo me olvidé de todo lo que ocurrió entre los 6 y los 8 años, aunque me acuerdo hasta el momento en que dejamos Chile a los 4 y medio, como era todo antes de las primeras inyecciones. Después tengo un gran vacío, ¿no?, que no he podido llenar y que probablemente nunca recuerde. Y esa subjetividad estallada, sitiada, intervenida, se expresa ahora con una obra de arte, de algún modo con una obra escénica, donde trabajo con Lorena Vega, que es una artista descomunal, con una coreógrafa como Jasmine Titiunic, con un iluminador como Ricardo Sica, con 2 artistas digitales que son descomunales también. En fin, lo escénico son todas las artes casi combinadas. Música, Sebastián Schachtel, el músico de las pelotas, que hizo la música. De pronto me entrego con mi recuerdo infantil, ya no a la idea de que voy a lograr llegar a algún lugar haciéndome preguntas y respondiéndomelas con el método de la antropología o con el método de la investigación periodística. Y sin embargo, eso dispara una investigación periodística. Yo digo en escena, se produce una conversión de otro tipo, es decir, a mí quisieron convertirme supuestamente de homosexual en heterosexual y yo me convierto en un artista para luego volver a ser un periodista. Porque tuve que transitar las últimas 20 funciones, incluida esta de Rosario, para poder tomar las riendas yo mismo de una investigación y empezar a descubrir que son muchos los jóvenes o los niños que recibieron o recibimos testosterona entre los 70 y los 90, que incluso en algunos lugares donde existen enclaves de autoritarismo muy fuertes, y creo que el caso de Santa Fe es uno de ellos, existen todavía profesionales
que desde su expertise de endocrinólogo son capaces de recetar algo así, a pedido de padres que se sienten, lo voy a decir como lo dicen los pibes, zarpados porque tienen un hijo puto. Porque de alguna manera el periodismo es lo que te lleva a la investigación, o sea, todo eso que estás recopilando, todo eso que estás archivando, que son desde datos, los distintos usos a lo largo de la historia, en las distintas regiones de la testosterona, y bueno, y estas historias de vida que también son parte del acopio, digo, no es subirse al escenario y montar una escena, sino que hay todo un trabajo de archivístico atrás de eso. A vos te inyectaron testosterona para que no seas justamente una mariquita. Uh-huh. ¿Cómo de alguna manera con testosterona, con esto que es también un biodrama, dejás de cristalizar o de cristalizarte en ese lugar de la víctima? Sobre todo salís del trauma, pareciera, ¿no? Con todo este laburo que es testosterona. Quizás tuve que transitar un camino muy habitado por otras víctimas, porque yo le puse el oído, la escucha, ¿no?, a la historia de cientos de personas a las que fui entrevistando apenas comencé a hacer periodismo en La Plata y después en los medios en los que fui trabajando, y sobre todo para mis libros, madres de chicos asesinados por la policía, mujeres víctimas de trata, compañeras trans víctimas de la represión policial, en fin, una sucesión de tremendas desgracias humanas vinculadas con la violencia extrema que yo cubrí como periodista y que luego convertí en historias para novelas de no ficción o para largas crónicas. Esa escucha se agotó. Yo entendí en un momento que no podía más, que no quería volver a esos territorios y que había salido bastante golpeado de algunos de ellos, que no había sido gratis para mí esa escucha. Pero fue acompañada de un proceso de psicoanálisis lacaniano terapéutico muy intenso, una inversión que deben ser más de unos 70 metros cuadrados de departamento, y de otras experiencias de autoconocimiento que todos estamos intentando de algún modo en un momento en el que las angustias crecen y estallan. Hay toda una recursividad hacia terapias alternativas que no son solamente la clásica terapia psicológica. Ese acompañamiento de esa otra escucha que se producía al tiempo que yo escuchaba a unos, había alguien que me escuchaba yo en el diván, y esta presencia, ¿no?, otra, permitiéndome que mi inconsciente quizás acomodara, ¿no?, de modo invisible, imperceptible en la superficie, aquello que podríamos definir como trauma, y que transitara esa negociación que me había inaugurado la testosterona, que es la negociación de una masculinidad que debe responder a la masculinidad hegemónica, es decir, al imperativo de un modo de ser y de habitar el cuerpo, ¿no? De un modo de comportarte con otros varones, de comportarte con las mujeres, de comportarte con los pares. Yo en un momento, y lo digo en la performance, aposté por un periodismo walshiano y fui casi que un cazador arrojado, digamos, a esos malos que yo investigaba y que lograba encerrar y que lograba que fueran condenados. Eso viene de una masculinidad que yo diría que es la de la clandestinidad heroica, por ejemplo, ¿no? Los modos de habitar la sexualidad de los gays de mi generación, lanzados al arrojo de la noche, al riesgo del encuentro con desconocidos, a una cosa quizás yo lo reconozco ahora como más objetual que subjetiva. En fin, muchos modos en los que aquel mandato, que no fue solamente una inyección de testosterona, sino una educación sexual y sentimental, ¿no? Porque quien fue puesto en el lugar de lo clandestino reitera lo clandestino. Quien fue puesto en el lugar del daño reitera el daño. Quebrar esa lógica lleva muchísimo tiempo y dedicación, ¿no? Uno debe ponerse a trabajar con sus traumas para poder resolverlos. Si no, en la inconsciencia del trauma, lo que va a prevalecer de algún modo siempre va a ser algo del orden de la repetición. Y ese trauma se va a multiplicar no sobre uno mismo, sino sobre otros. Amigos, hijos, parejas, madres, padres, hermanos. Todos los vínculos sociales están sitiados y marcados por una enorme consecución de daños que la humanidad ha ido repitiendo desde su nacimiento y que pareciera profundizar cada vez más. Llegar al punto sublime del arte quizás sea un modo de detenerse o de intentar quebrar esa lógica de repetición y convertirla en otra cosa. Y ahora para mí también un modo de regresar a mis propios oficios, a mis propias primeras artes, ¿no? Porque todo es elíptico y nada es lineal.
¿Cómo fue ver tu cuerpo también en escena? ¿Cómo sentiste? Ya ahora debes estar más que habituado, ¿no? Pero digo, ¿cómo fue esa primera vez de poner el cuerpo a las artes escénicas? Y lo maravilloso del teatro es que uno no se ve a sí mismo, porque no es como... Como el cine, ¿no? No, como el cine, claro, no. Y me costó mucho hasta que vi la primera vez que me vi grabado, porque grabamos toda la obra, fue fuerte verme ahí. Creo que la conciencia del cuerpo está justamente en la marcación que Lorena Vega ha logrado conmigo. Bueno, logrado es mucho decir quizás, pero intentado conmigo, a quien que he sido tratado como un actor egresado del IUNA o del taller de Serrano. Yo le he reclamado piedad a ella porque siempre conmigo fue, creo que tan rigurosa como con cualquiera de sus actores o actrices y con ella misma, ¿no? Y viniendo de una potencia como lo es ella en la actuación y en la dirección, para mí no fue sencillo. Yo además, esto lo reconozco, estoy habituado ya hace demasiados años, unos 14 años que soy mi propio jefe y que manejo y dirijo equipos. Algunos dicen que puedo ser un jefe implacable, otros que puedo ser un jefe riguroso. A veces soy un jefe divertido, pero casi siempre sé lo que quiero. Casi siempre sé lo que quiero en el periodismo y en la literatura. Entregarme a lo escénico implicó un ejercicio enorme de humildad para poder otorgarle esa autoridad a esta mujer que me fue enseñando y que me fue pautando. En diálogos, en conversaciones, poniéndonos de acuerdo casi siempre, pero bueno, aprendí que había un modo de habitar el escenario y que ese modo era un modo en el que yo tenía que regular. Al principio regulaba la emoción, regulaba mis pasos, los regulo siempre. Hay toda una coreografía. Yo hablo y si digo esto hago así y si digo lo otro hago así. Para decir esto acá, muevo esto acá. Nadie lo nota, pero todo está coreografiado. Ahora transito la performance como ya en una lúdica un poco distinta. No, tampoco es que me desmadro, cumplo con todas esas marcaciones, pero por ejemplo la emoción aparece y la puedo tramitar, ¿no? A veces lloro, a veces me quiebro, a veces no puedo seguir hablando, me detengo, respiro, pido disculpas. Hay algunas pautas con las que puedo hacer que eso funcione. Y hay entonces una especie de súbita conciencia e inconsciencia del sí mismo, porque de algún modo estar en escena es estar más con uno que nunca, porque hay un presente allí que es absoluto. Es como una liberación de todo lo demás. No hay otra cosa que esté sucediendo que eso. Y por eso es hermoso cuando la gente de teatro dice, hoy sucedió. O por ejemplo en la segunda función, en el Festival Internacional de Santiago a 1000, que yo olvidé la letra 5 veces, ¿no? Y había programadores internacionales, era una función muy importante, y Lorena entró al camerino y dijo, esto no sucedió, esta función no sucedió. Y yo entendí entonces de qué se trataba, y la tercera, que fue a la hora, porque eran 2 seguidas, sí sucedió. Esa comprensión de lo que sucede o no tiene que ver con este enorme misterio de lo que sucede ante la cuarta pared y ante el público cuando estás en escena, ¿no? Que es una absoluta entrega. A veces se disfruta, no siempre, pero a veces se disfruta. Y aparte diste con una de las mejores, pues me parece que Lorena Vega, con su Imprenteros y también su biodrama, su historia familiar, Sí. hace un laburo tremendo que de alguna manera replica en esta gran dirección y conducción, en que puedas subirte al escenario. Digo, te escuchaba en ese vínculo hermanado también con ella, y pareciera que siempre, si yo pienso en Cristiana Alarcón, pienso en que siempre constela o conecta con gente muy grosa, y que todo en arte, en imagen, digo, me parece que hasta Anfibia tiene ese diferencial donde en una era de algoritmos y de abuso de la imagen genérica, siempre el arte de la revista hace una diferencia. Y un poco todo lo que va generando hace como una diferencia, como un valor agregado. Sí, hay una especie de ambición allí, ¿no? Yo no le temo a esa palabra, la reivindico, la ambición de una estética, sobre todo de la vinculación con un lenguaje, con el uso del lenguaje en un modo mucho más enriquecedor que solamente el de transmitir informaciones, que es el salto que desde muy temprano, digamos, gracias también un poco a mi relación con otros
escritores y con grandes maestros que me tocó tener cerca, hubo en mí, ¿no? Página 12 en los 90 todavía yo entré, Soriano estaba allí, transitaba la redacción, pero también, bueno, entramos junto con Mariana Enríquez en ese momento, ahí estaban Juan Forn, estaba Rodrigo Fresán, Sasturain, no sé, era un diario de escritores. Eran momentos en que se lidiaba en las redacciones con esa ambición, la ambición de trascender en un texto de 40 líneas, o en uno de 70, o en uno de 150. Fue una escuela maravillosa. Y en esa ambición, digamos, hay una necesidad interna también de congeniar con un modo de habitar el periodismo que no empiece ni termine en la cuestión fáctica del dato y la información. Claro que después, cuando pasa el tiempo, uno va dándose algunos lujos porque va consolidando los vínculos y las relaciones, y también los lectores y las lectoras empiezan a ser esas otras personas a las que a veces uno justamente admira, ¿no? En el caso de Lorena, que ya era una lectora anfibia, no fue tan difícil. Primero descubrirla, Julieta Greco, que es nuestra coordinadora académica, fue la que me recomendó su obra, quedó fascinada y yo la fui a ver. Inmediatamente supe que quería trabajar con ella y la convocamos para el laboratorio de periodismo performático. Y luego cuando ya juntos y trabajábamos con los materiales de otros, entonces supe, cuando tuve este recuerdo, que era con ella. Y así, sin pensarlo dos veces, sin meditar si era otra persona, como cuando te enamorás o cuando te haces amigo de alguien en una fiesta y ya creías que tenías todos los amigos que tenías que tener, que uno a veces dice, bueno, ya está, no necesito más. También demanda el humano, ¿no? Pero, y de pronto conoces a alguien y hay una conexión extraordinaria y decís, quiero volver a verlo, ¿no? Quiero dedicarle mi tiempo libre, quiero compartir mis cuitas con esta persona. Pasó con Lorena puntualmente en este compartir un texto que creamos juntos, porque finalmente la dramaturgia es de los dos. Desde el cronista solitario que tiene la decisión absoluta sobre un texto, a este medirte con tus materiales más íntimos en manos de otro, ¿no? Su modo de conocerme, de entrevistarme, de preguntarme, fue implacable. Me gustó ese modo de ir tan al fondo como yo hacía con mis propios personajes. Fui tratado, ¿no?, de manera tan implacable como fui yo con mis propios personajes en los libros que escribí y en las investigaciones que hice, y se lo agradecí, aunque padecí un poco. Hablabas de las masculinidades y de estas formas, ¿no? De ser varón, con testosterona o sin testosterona, de esto que es un poco la cofradía masculina. ¿Cómo anclar o cómo situar testosterona hoy, en estos tiempos? Pienso, entre los varones enojados, los feminismos y transfeminismos, un poco siendo enemigos incluso, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y global, de tantos gobiernos que también los erigen como enemigos, y también en tiempos de incels, ¿no? ¿Cómo pensar la masculinidad hegemónica, pero también las nuevas masculinidades, pensando en tu perfo? Quizás lo más revolucionario para mí, de modo personal y político, sea no el descubrimiento, porque ya yo tenía lecturas y algunas cercanías con varones trans, pero sí de toda una comunidad que viene no a ser una letra más de la sigla LGTBIQ+, sino que a tomar un lugar tremendamente protagónico de las transformaciones que las disidencias sexogenéricas han estado teniendo en las últimas décadas. El dato que más me ha impresionado de las últimas épocas es justamente cómo de las personas que reciben tratamientos de hormonización para transiciones de género en la ciudad de Buenos Aires, hoy el 50% son personas que fueron asignadas o designadas como mujeres al nacer y que están construyendo por decisión propia una identidad de trans varones. Es decir, el enorme descubrimiento que para mí significa esta especie de hermandad que me acerca de un modo muy singular a ellos. Es extraño porque, claro, yo fui un niño, como miles de otros niños, inyectado con una sustancia química, siendo muy pequeños, obligados, engañados y sometidos por el poder biomédico. Y estos jóvenes, que suelen tener entre 16 y 30 o más años, decidiendo que quieren acudir a la ciencia,
para todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos une a ellos y a mí? Todavía no lo sé, es misterioso, pero a medida que los voy conociendo, experimento una cercanía misteriosa. Si es la hormona masculina, que evidentemente de mí, digamos, aquella que se recibió por procesos químicos que dura muy poco, lo que queda es la cultura, no la biología. ¿Qué es lo que en nuestro afán de masculinidad, que yo lo tengo, ¿sí? Porque las preguntas que nunca uno se va a responder es, ¿y hasta dónde triunfó? ¿Me ganó? Hay una pregunta que yo me hago en la performance. ¿Acaso fui capaz de traicionarme a mí mismo? ¿O hasta dónde uno es capaz de traicionarse, ¿no? Esa traición inicial, ese mandato, ¿no es lo mismo el de un lado que el del otro? ¿Debía ser yo una niña trans? ¿Iba a ser una marica mucho más plumífera y femenina de lo que soy? ¿Puedo ser una marica plumífera y al mismo tiempo parecer un chongo power? Todas esas preguntas en torno al deber ser, en algún lugar quizás pueda responderlas en mi vínculo con estas masculinidades nuevas. Yo lo que les digo a los pibes, no todos ellos, porque bueno, hay una palabra que a algunos chicos les molesta, pero están los chicos cispassing, que digamos son absolutamente en apariencia varones que podrían pasar por heterosexuales, y otros que están en una transición. Es muy interesante esa transición, un devenir que no va a terminar de ser, ¿no? En una negociación que no se interrumpe con la masculinidad. Quizás en estas nuevas identidades haya respuestas a asuntos que todavía no las tienen en términos de la deconstrucción masculina. ¿Cómo son estas masculinidades posibles con un heteropatriarcado que nos ha indicado un modo de ser sine qua non, absolutamente hegemónico? ¿En qué puntos declinamos o no declinamos, ¿no? La suavidad, la sensibilidad, la vulnerabilidad, la debilidad, el modo de quebrarnos, ¿es necesariamente femenino? ¿Es eso la femineidad? ¿O estaríamos repitiendo también así clichés y cánones construidos por la cultura? ¿Cómo nos podemos deconstruir? Son preguntas que ni el transfeminismo ni el feminismo se ha respondido, y que en función de las teorías que se han discutido en los últimos años después de la teoría queer sobre masculinidades también están por ser respondidas. Pero intuyo que me acerco en la indagación que hago a partir del tratamiento deshumanizante del que fui víctima a sujetos felices que están transicionando con tratamientos humanizantes. Y entonces es gracioso porque, digamos, encuentro una complicidad que a veces no encuentro ni con mis propios congéneres maricas contemporáneos. Primero porque mi generación de 50 de homosexuales tiene pues si yo que estoy ahí saliendo, si se quiere, de este trauma, el trauma de mi generación es enorme. Porque quienes no fueron inyectados, fueron insultados, bulineados, discriminados, señalados por sus padres, por sus madres, por sus abuelos, por sus tíos, por sus primos, y después por el afuera. Y no sé cómo salimos de ahí. En algunos casos creo que con un pleno resentimiento. La marica mala como figura antonomásica de la cultura gay, ¿no? La marica insidiosa, vilipendiosa, ¿no? Misógina. O la bondad en el otro extremo, que para mí también es desconfío plena. La romantización total. Prefiero la marica mala. Digo, es más todos esos clichés, o real, ¿no? Todos esos clichés son las cosas que están pasando por mi cabeza porque estoy tratando de pensar el tema, a ver si finalmente, después de todo esto, me animo a escribir. Vamos a ir cerrando y te hago la última pregunta, Cristian, para situar al periodismo hoy, ¿no? ¿Cómo analizás al periodismo hoy, pero sobre todo, qué es lo que no le debiera faltar al periodismo, además de aquello que ya sabemos que es lo que lo hace confiable, veraz, responsable y que tiene que ver con un buen uso de las fuentes, pero pensando también en lo performático, qué es lo que el periodismo debe tener? Es tremendo, porque en otro momento yo te hubiera dicho que creatividad simplemente, y mirá que, digamos, tengo una conferencia en ciernes que tengo que escribir para un congreso literario que va el próximo año, que se llama Contra el fin del periodismo, la creación. Pero debo ser más realista como gestor, como director de medios, que es otra parte de mi múltiple personalidad y que me lleva mucho tiempo y energía.
la voluntad de existir. O sea, lo que el periodismo necesita es voluntad de existir, porque arrasará la inteligencia artificial, arrasará la crisis del modelo de negocios, arrasará la desazón, la queja y la melancolía que habita a muchísimos colegas que están en una situación compleja a partir de la depreciación salarial y de el cambio en las condiciones de trabajo que impone este modelo económico y político de dominación de las subjetividades y de nuestros cotidianos que estamos atravesando. ¿De qué modo nos vamos a adaptar? Y la adaptación no sé exactamente cómo va a ser, pero sí exige la pertenencia a esta tribu que ha sido la de los periodismos latinoamericanos, para empezar, una profunda voluntad política de existencia. Alguien que quiera mantenerse en el periodismo tiene que tener la convicción de que se trata no de un sacerdocio, porque estoy en contra de los autosacrificios, pero sí de una vocación profunda. Si no, no vale la pena persistir. Yo no recomiendo a nadie que por el solo hecho de querer ser periodista tenga que soportar las condiciones si no piensa una transformación profesional que lo lleva a un plano distinto de la vida para poder preservar las garantías que supuestamente en algún momento nos daba el oficio. Esa voluntad luego va a requerir de una convicción que también es creativa. Es decir, no se puede habitar el periodismo solo porque nos gusta entrevistar, conocer y dilucidar algunas preguntas o hipótesis que nos hacemos, que sería la función fundamental del periodismo. ¿Hacia dónde va? Y va a un proceso, digamos, de transformación que va a ser de una velocidad que todavía ni siquiera nos atrevemos a pensar, pero que en los próximos años se va a desatar como una especie de tormenta y que no estaría seguro, digamos, en este momento de exactamente cuál va a ser el impacto sobre nuestro cotidiano del uso de la inteligencia artificial. AFIA creó un programa de formación de directores de medios que el año pasado fue Arte, Periodismo y Tecnología y ahora acaba de ser seleccionada la lista de los 18 directores de medios y de organizaciones culturales que van a transitarlo durante 6 meses y decidimos que este año es un cruce con inteligencias artificiales. Con la IA como un modo de producir contenidos, pero también como un modo de investigarla y descubrir la manera en que intenta controlar y sesgar nuestras decisiones de un modo que es atroz y que da un poquito de miedo. Acabo de estar en España en el Colpin, que es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, y allí presentaba Marina Walker, que es la vicedirectora del Pulitzer Center y que coordina un grupo de 10 periodistas en todo el mundo trabajando con IA, una investigación sobre las cárceles de Cataluña, donde un algoritmo, de acuerdo a 23 variables estadísticas, está definiendo el grado de peligrosidad que tiene un preso, y esa información es la que los jueces catalanes evalúan para ver si le dan o no la libertad. Por supuesto que varios de esos sesgos son construcciones ideológicas y políticas que lo que hacen es decidir, por supuesto, por derecha, porque el algoritmo es de derecha. El problema grave es el sesgo de derecha y autoritario del algoritmo. Entonces, 2 asuntos nos van a tener en vilo. El modo en que aprendemos a utilizar la herramienta de inteligencia artificial para construir mejor periodismo, a pesar de que eso va a arrasar con puestos laborales y la culpa que eso ya per se produce, porque nosotros venimos de un formato, de un pensamiento siglo XX en el cual lo primero que se defiende es la fuente laboral. Por otro lado, la imposibilidad de sobrevivir si no usáramos la herramienta, y también la capacidad que tengamos de señalar, reclamar, demandar y conflictuar con la inteligencia artificial para ponerle límites y defender lo que quede de democracia en el planeta. Parece un montón, pero justo me estaba pasando eso. Un montón. Muchísimas gracias, Cris, por charlar y por hackearlo un poco todo, porque esto que venías contando es casi un hackeo también a la inteligencia artificial. Ahí darle como otras vueltas. Es la palabra, me gusta mucho, cada vez más. Usos. Cada vez más. Muchas gracias.